Hola, buenas tardes. Estamos en el coloquio de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, hoy 3 de septiembre. Hoy tenemos el gusto de tener a compañeros y compañeras del TEC, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Nos acompaña David García, que es el profesor de la escuela pero para decirlo bien un momentito, es profesor de la Escuela de Biotecnología, si no me equivoco. Sí, señor. Eh, Pertenece a la Facultad de la Escuela de Biología del TEC y también es investigador del Centro de Investigación en Biotecnología. Nos acompaña también Jimena Fuentes. Ella es estudiante de licenciatura en Ingeniería en Biotecnología y es la líder del proyecto que nos van a presentar hoy. Y Johan es estudiante de eh, Ingeniería en Electrónica o Ingeniería Electrónica del TEC. Entonces, bueno, hoy Juan Gabriel no puede acompañarnos, entonces me pidió el favor de presentarlos. Y bueno, es un gran placer y les dejo el espacio a ustedes para que nos presenten. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. También agradezco el espacio a nombre del equipo de IJUM y encantado de estar aquí en una escuela que la verdad no tenemos tanta experiencia exponiendo, ¿verdad? Generalmente andamos por el tema más de medicina, química, pero bueno, eso es lo importante de esto y por eso estamos aquí, para expandir justamente el tema de la tecnología y de hecho Johan al final nos habla un poco también de las aplicaciones matemáticas que tienen esto, que justamente hoy estoy en una charla de una exposición de tesis y es impresionante cómo modelos matemáticos pueden mejorar muchísimo los modelos biológicos que hacemos. Y bueno, ni que era lo que exponga ahora Jimena. Entonces, bueno, mi parte se llama Biohackers, a la conquista del mundo. Y yo creo que aquí el tema de hackers generalmente siempre ha estado como más enfocado al tema de computación. Sin embargo, ya hoy no es exclusivo, sino que hablamos inclusive de lo que es ya biohackers, o repetimos el bio antes. Como decía el profesor, yo soy ingeniero en biotecnología, graduado del TEC. Todavía hoy me cuesta explicar qué hacemos nosotros. Yo siempre he visto biotecnología como ir al campo, colectar una muestra de suelo, una muestra de agua, una muestra de una planta, llevarla al laboratorio, esculcarla y ver qué sacamos de provecho a nivel de antibióticos, a nivel de alimentos, a nivel de medicinas, a nivel de productos industriales, etcétera, etcétera. Lastimosamente, en los últimos años tenemos mala fama porque hay una sombra ahí detrás, llamada Monsanto, llamada Bayer, llamada Sanofi, llamada del nombre de cualquier transnacional. Y cuando uno dice OGMs, ¿verdad? O transgénicos, pues la gente hasta que se le para los pelos, ¿verdad? De que eso es el terror. Y la verdad es que tampoco está tan injustificado. ¿Por qué? Porque hay compañías que tienen mucho más dinero que un país y entonces la gente le da mucho miedo, sobre todo los que más entienden el tema, les da más temor de hasta dónde llega su poder en temas de patentes, patentar la vida, patentar una semilla, que eso no estamos acostumbrados, que tampoco es tan así como se vende, pero digamos que pues sí, generalmente los conocimientos lleva el temor, ¿verdad? Dichosamente en los últimos años, en los últimos tal vez 20 años, hay un movimiento que viene en crecimiento que es el de biohacker. ¿Y en qué consiste un biohacker? Cuando ustedes buscan en Google, de hecho, siempre van a encontrar con varios términos. Y están los que se implantan chips debajo de la piel. Eso nosotros no lo hacemos. Yo con costo de una aguja. Nosotros no nos metemos nada bajo la piel, nada, nada. Nosotros nada más trabajamos con algo así, con los genes. Y es que en los últimos años se ha visto un cambio radical en el que por un tiempo solo hablábamos de aplicaciones. Siempre era Waze, WhatsApp o la última aplicación que se al mercado y la que nos tuviera más al tanto de la información que nosotros queremos o sea, es importante. Pero en los últimos años, como decía, esto ha cambiado y ya la gente no habla solamente de unos y ceros, sino que ahora habla de AGCT. ¿Y esto qué es? Es el código de un gen. Y ustedes, como vieron en biología, cuando estaban en el colegio, los genes pues son los que determinan la vida, en el sentido de que son los que determinan el color de pelo, si el pelo es lacio, si es rizo, si es colocho,
si los ojos son cafés, son verdes, son azules, si somos de tez morena, tez blanca, todo está definido por los genes. Y últimamente esto ha tomado mucho mayor auge porque hemos logrado industrializarlos. ¿A qué me refiero? Lo que decía al principio, que uno puede ir al campo, uno puede buscar algún organismo, alguna planta, alguna bacteria que produzca algún compuesto y podemos llevarlo no solo al laboratorio, sino a la industria. Y yo les puedo asegurar que el día de hoy, aunque sea un producto biotecnológico, ustedes han probado o han consumido. Si alguien anda hoy en este momento una camisa de algodón, esa camisa es de origen transgénico. Si alguien tomó hoy un antibiótico, eso es de origen transgénico. Si alguien hoy tomó yogurt, eso es de origen biotecnológico. Si alguien va a la noche por cervezas, eso es biotecnología de la más pura y la más bella que conocemos. Pero bueno, hablando más enfocado al tema de sintética y genética, ¿en qué consiste y qué es esto de los transgénicos? ¿Por qué son buenos, son malos? O sintética, que todavía puede ser hasta algo peor. Resulta que en los años 40, la gente empezó a investigar de por qué la gente sufría de enanismo y encontraron que era la deficiencia de una hormona, de un compuesto que nosotros no producíamos y por eso la gente sufre enanismo. Entonces, lógicamente, era y es ilegal meterle a alguien en una jeringa y sacarle la hormona de crecimiento. Eso no se podía hacer. Pero ¿qué hicieron los investigadores? Buscaron de nuevo el gen que me produce ese compuesto, esa hormona de crecimiento. Y lo que hicieron que fue meterle ese gen a una bacteria o a una célula humana. ¿Para qué? Para que éstas, cuando se multiplicaran, produjeran este compuesto. Y así como hoy la levadura hace cerveza, como hoy el yogur, las bacterias hacen yogurt, pues en ese tiempo las bacterias o las células humanas que tienen cultivadas podían producir esta hormona del crecimiento. Y a este fue el primer transgénico que existió en la vida, que fue una hormona de crecimiento y se le podía hacer o generar un tipo de cura para la gente que sufría de este problema. Este fue un hito científico porque pasamos el gen de un humano a una bacteria. Ahora, ¿qué pasó? Pues comercialmente no fue tan importante. Pero el siguiente año o años después hicimos exactamente, bueno, hicieron ellos exactamente lo mismo científicos, pero ya no con la hormona de crecimiento, sino que la hicieron con eh, el gen para la insulina, que como ustedes saben, la gente que tiene diabetes es porque no produce insulina. Entonces lo mismo, tomaron el gen encargado de producir insulina y se lo metieron a una bacteria. ¿Para qué? Para que esta cada vez que produce, se replica y empieza a crecer, como a Saccharomyces en una cerveza o Lactobacillus en un yogurt, produjera la insulina. O sea, trabajaba como una fábrica o una biofábrica. Y después le extraen la insulina para poder hacer medicamentos. Esto fue todo un hito porque lógicamente empezaron a replicar el mismo proceso, pero en diferentes aplicaciones, o para aplicaciones más bien, perdón, a nivel médico, a nivel industrial, a nivel de alimentos, a nivel ambiental. Aunque lo crean, el primer transgénico nace más bien para resolver problemas de la agricultura orgánica y, en fin, otro tipo de aplicaciones. Y esto se debió principalmente al gran descenso en los costos. Y es que un dato simpático que nos permite ver qué tan fácil es para uno o qué tan barato, entre comillas, hacerlo es que el genoma humano, cuando se secuenció todos los genes del ser humano, costó 100 millones de dólares. Hoy ustedes por 150 dólares pueden mandar una muestra de saliva a un laboratorio y le pueden decir qué enfermedades pueden padecer, de dónde vienen ustedes, si tienen rasgos asiáticos, alemanes, franceses, europeos en general, etcétera, etcétera, e inclusive algunos hasta qué comportamiento. Por 150 dólares. Vean cómo se pasa de 100 millones de dólares a 150 en casi 21 años. Y eso ha permitido que todavía mejoremos lo que conocemos la ingeniería genética, o sea, lo que se hizo en los 40 o 50 para introducir el tema de la biología sintética. Estoy seguro que muchos
han jugado con Lego. ¿Y cuál es la particularidad de un Lego? Que uno puede pegarle las piezas que quiera de la forma que quiera. Uno puede hacer una casa, puede hacer un barco, puede hacer un robot, puede hacer un avión, en fin, lo que uno quiera. E inclusive uno puede hacer hasta una estructura que no tenga ninguna forma específica. ¿Por qué? Porque los Legos están diseñados para que toda pieza entre sí se pueda pegar. Y eso, parte de eso ha sido justamente la base de la biología sintética, donde nosotros podemos ensamblar diferentes genes para empezar a construir genes más completos y así programar bacterias. Nosotros hoy en día somos como le llaman aquí en el TEC, computines, solo que no programamos computadoras, programamos bacterias, programamos levaduras, programamos inclusive algunas veces plantas, pero menos, microalgas, en fin, programamos mediante este diseño bioinformático para que ellas puedan hacer lo que nosotros deseamos. Entonces pasamos de un organismo que es totalmente silvestre, que no tiene un comportamiento muy definido, a un organismo que nosotros podemos controlar a nuestro placer. Esto mediante los genes que le insertamos. Y esto se ha dado principalmente por diferentes organizaciones que de hecho son educativas, como lo es IGEM, que de hecho ahora Jimena hablarles un poquito de eso, donde en IGEM grupos de estudiantes, exactamente como la gran mayoría de los que están atendiendo el día de hoy esta pequeña charla, han tenido la capacidad de insertar genes a bacterias o a levaduras o a hongos para que éstas, por ejemplo, puedan producir sangre o un producto muy parecido a la sangre, que pueda servir inclusive para aquellos enfermos y cuando hay casos de emergencia que no hay sangre disponible y que sea para cualquier tipo de sangre. O por ejemplo, hay personas que han hecho que las bacterias generen algún tipo de dolor y que, por ejemplo, si yo siembro E. coli, huele a banano, o a fresa, o a melón, metiéndole los genes que justamente le dan a las frutas la capacidad de estos olores. O también bacterias que, por ejemplo, cambien de color cuando encuentran algún contaminante en el ambiente y nos sirvan como un biosensor para ver si hay plomo, si hay mercurio, si hay aluminio en muestras de agua o muestras de suelo. O generar inclusive luz, tomando el gen de la luciérnaga e introduciéndolo en una bacteria. E inclusive todas estas iniciativas que han sido educativas y nacieron del seno de una universidad, de grupos de estudiantes, de forma independiente, se han convertido en grandes empresas. Inclusive la más famosa, llamada Ginkgo, donde hay de hecho un tico trabajando ahí, que están valoradas hoy en más de $1 billón, más de $1 billón de dólares. Imagínense que ustedes van a un grupo de 5 o 6 personas, como el que tiene Johan y Jimena, y dentro de unos 10 años tengan una empresa que vale $1 billón de dólares. Y esto para Costa Rica y para el mundo entero tiene una excelente y una gran oportunidad de desarrollo porque nos ayuda mucho al tema de lo que es la bioeconomía. Y aquí, y perdonen un segundo, nada más. Al tema de la bioeconomía, donde nosotros lo que podemos hacer hoy es tomar residuos que son contaminantes, que generan inclusive plagas, enfermedades para tanto las plantas, animales o humanos, y que no tienen ningún valor y poder introducirlos en una cadena de producción. ¿A qué me refiero? Donde yo puedo tomar, por ejemplo, el residuo de la piña, que es un problema tan grande en Costa Rica, y convertirlo en biocombustible o en bioplásticos o en electricidad, donde puedo tomar inclusive el suero de leche y convertirlo en alimento, donde puedo convertir, por ejemplo, las hojas del maíz que no se usan y convertirlo en alcohol. Y todo ese tipo de cosas genera una reutilización de lo que es malo para producir algo que es bueno y sobre todo que es amigable con el ambiente. En Costa Rica, venimos en crecimiento, justamente en el tema de biotecnología enfocado en sintética. De hecho, algo que siempre muestro es esta gráfica, donde en el 2012 sale un artículo donde si alguien lo buscara va a encontrar que la biotecnología está en el suelo, básicamente. Y vean que dice cómo potenciar la biotecnología
y abajito dice falta de financiamiento y sobra burocracia. Eso fue en el 2012. Pero vean que en el 2016, 4 años después, sale otro artículo de un periódico diciendo startups y tecnología exploran su alto potencial. Ya la cosa mejoró. Startups y tecnología, un año después, invierten e investigan en negocios que se verán en 10 años. Ya la cosa va mejorando. Entonces, quiere decir esto que en unos 3, 4 años ya vamos a empezar a ver nuevos startups en biotecnología, donde de nuevo saldrán a competir por un espacio, por un nombre, no solamente donde han estado siempre las de computación o las de aplicaciones o robótica, sino que ya biotecnología en el país va a ser una fuente de ingresos y una fuente de empleo muy importante que veremos en próximos años debido al crecimiento y a la facilidad con la que hemos ido abordando el tema de la biología sintética, que resulta pues mucho más sencilla de aplicar. Este fue el primer equipo para iGEM, que es una competencia estudiantil, como decía antes, que se celebra en el MIT en Boston, Massachusetts. Esto fue, híjole, hace como 8 o 10 años, algo así. Y para mí es un honor y un placer darle ahora el paso a Johan y a Jimena, volvieron a Jimena en esto ya Johan, que lo más importante es que no se han limitado por las dificultades, ni tampoco por la burocracia, como decía el artículo, ni tampoco por sistemas a veces muy ortodoxos y ya caducados de educación que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Jimena. Gracias. Daniel, ¿me activas para compartir, por favor? Yo creo que ya debería. Puede ser que tal vez no pueda ir por lo de David. No sé si ya puede compartir. Ya cerré la mía. Ok, perfecto. Ok, gracias. No sé si ahí ya se ve. Sí, perfecto. Y bueno, ya Johan y yo entonces vamos a hablar principalmente en realidad de la experiencia de Johan aplicando matemática a la biología sintética en el marco de una competencia mundial. Como ya el profe David introdujo un poco, esta competencia es enfocada en biología sintética. Sin embargo, al ser, digamos, un proyecto todo un año, ellos esperan que uno haga avances, en diferentes áreas. Tienen un área como de involucración con la sociedad, de ver qué tal pues el proyecto de uno con sus usuarios. También tienen esta área que vamos a estar hablando hoy, que es del modelado matemático del sistema que uno está proponiendo, y así con muchas otras cosas. Y bueno, para introducir un poco nuestro proyecto, en realidad la competencia iGEM lo que maneja son diferentes categorías de competición para así poder, como dijo el profe David, la biotecnología tiene demasiadas aplicaciones. Entonces lo que hacen es segmentarlas un poco. Dentro de los diferentes tracks, como ellos le llaman, existe uno, que es en el que nosotros nos encontramos, que se llama Foundational Advanced. Este se enfoca un poco más en ciencia básica, un poco filosófica, digamos, que en vez de ser una aplicación directa a un producto que se le va a dar directamente a un usuario, más bien viene a ser la base para que otros científicos hagan avances. Entonces, por eso, parte de nuestro proyecto tiene un gran componente de filosofía que acoplamos a través de nuestro trayecto con lógica secuencial, que entendida desde la computación, define un circuito que tiene múltiples estados o que se comporta como una máquina de estados en contraposición a la lógica combinacional, en la que tenemos dispositivos como puertas lógicas, tablas de verdad, con puertas AND, OR y demás. A partir de esta lógica secuencial que introducimos a la biología sintética, vamos a generar organismos ingenierizados que contengan circuitos que se comporten como máquinas de estados, lo cual es una gran novedad para esta área. En realidad nuestro proyecto consiste de dos partes. La primera parte fue generar una bacteria suicida y fue a través de la creación de esta bacteria suicida que nos topamos con la lógica secuencial, nos dimos cuenta de que es un ámbito inexplorado desde la biología sintética y que iniciamos nuestra travesía, digamos, en ese ámbito. A partir de nuestra investigación sobre la lógica secuencial, estamos creando un framework y un software que ayude a otros investigadores de biotecnología e incluso de otras áreas a aplicar este tipo de lógica a sus problemas o procesos biológicos y construir circuitos genéticos mucho más versátiles, más flexibles y con una amplia gama de aplicaciones.
Y bueno, ¿qué nos permiten las dos partes de nuestro proyecto? La primera parte, la bacteria suicida, es un gran avance para el uso de organismos ingenierizados en ambientes no controlados. Es decir, como terapia en el cuerpo, donde tal vez las condiciones son un poco más aleatorias, o bien liberándolos al ambiente, donde no podemos controlar pHs, temperaturas, ni con qué clase de metabolitos se va a topar este organismo. Y por la parte del software y el framework, lo que queremos es darle la capacidad a los investigadores de generar circuitos que tengan la capacidad de por sí mismos tomar decisiones. Es decir, automatizar qué va a hacer un organismo al toparse con diferentes condiciones, lo cual tiene aplicaciones en la industria, en terapéutica y demás. Y bueno, ¿cómo hace uno un circuito de muerte automatizada? Pues lo primero, la primera, digamos, el primer requerimiento que uno se topa es cómo determinar el tiempo de vida de esta bacteria. Y ahí fue donde nosotros hicimos nuestro primer acercamiento. De ahí viene también nuestro nombre, Cronobacter. Todo va a estar muy relacionado con este tema de manipular el tiempo. Y lo que hicimos fue un contador. Este contador va a estar determinado principalmente por una de estas piezas genéticas de las que comentó David previamente, que está relacionada al ciclo de vida de una bacteria. Y además por otra serie de proteínas que nos van a permitir una conformación de máquina de estados y su cambio, el conteo del tiempo. No sé, Johan, si vas a poner esa animación. Ya lo pongo. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Y bueno, en realidad esta animación es un poco como para visualizar el comportamiento de máquina de estados del que he estado hablando. Entonces aquí, como pueden ver, esta hebra en realidad es como una representación gráfica conceptual de lo que vendría a ser el ADN y sus componentes en piezas. Y cada ciclo de vida de esta bacteria que estaríamos ingenierizando tendría un cambio de conformación, es decir, un cambio de estado. Entonces, si quieres, Johan, activa la primera. Ahí, como pueden ver, lo que va a haber es una inversión en el ADN que nos da una hebra totalmente diferente. Y esto va a suceder cada una de las veces que esta bacteria se vaya reproduciendo. Si quieres, dale otra. Y bueno, este contador lo que nos da es la posibilidad de determinar cuántas veces es capaz de reproducirse una bacteria al acoplarlo con otro tipo de sistemas, como pueden ser proteínas que se comportan como toxinas y demás. Si quieres, ya volví a la otra presentación. Y bueno, es con base en este contador, que es nuestro acercamiento, digamos, más de laboratorio, que Johan está haciendo el modelado matemático con muchos objetivos dependiendo de los diferentes modelos que manejamos. Gracias, Jimmy. Bueno, sí, ahora sí, con respecto a la parte de modelado matemático del proyecto. Bueno, antes de empezar, nada más como para contar, por si a alguien le interesa cómo yo llegué aquí. Bueno, yo estudié ingeniería electrónica, como dijo Daniel, pero siempre me ha gustado la matemática y bueno, gracias a la oportunidad de haber participado en las competencias universitarias de matemática, pues siempre he tenido como una relación estrecha y siempre me ha permitido la oportunidad pues aprender un poquito de matemática, gracias a todos ustedes que siempre me han extendido la invitación y ayudado lo más amablemente posible. Entonces sí. Bueno, y la invitación, Ignacio Padilla, que estudió matemática pura en la UCR, él fue el encargado de hacer el modelo matemático en el 2019, que fue la última vez que se participó. Y bueno, él me extendió una invitación para llenar un formulario y bueno, así fue básicamente como entró el proyecto. Para empezar, tal vez voy a dar unos pequeños ejemplos de qué áreas de la matemática se aplican en modelado de la biología sintética. Tal vez antes de empezar, yo lo que me imaginaba siempre al pensar en matemática biológica eran esas típicas ecuaciones como tipo sigmoide, que tal vez no eran muy complejas como esta de crecimiento logístico o así. Pero bueno, me encontré con otra cosa totalmente diferente.
Tal vez el primer acercamiento y el más común utilizado en sistemas biológicos son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Son muy populares y casi que es como un hecho que hay que hacer un acercamiento de este tipo. Se ven por todo lado y me parece curioso que la mayoría de los sistemas se modelan con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. No sé si es que exhiben todas este comportamiento o se hace así por simplicidad. Y también casi siempre tienen que ver con concentraciones de las sustancias reactantes. También otra área muy aplicable, perdón, es la probabilidad, debido a que, bueno, todos estos procesos naturales, reacciones bioquímicas, tienen una naturaleza aleatoria, entonces lo cual es importante tomarlo en cuenta. Algunos ejemplos, por ejemplo, serían modelos de Markov o modelos ocultos de Markov, algoritmos estocásticos, como por ejemplo el algoritmo de Gillespie que nosotros aplicamos, que más adelante lo hablaremos, y métodos de Monte Carlo. Pero no solo se limita a ello. También hay una pregunta. Ok. Adriana ya explicó por qué casi siempre solo se ven ecuaciones de primer orden. Gracias. También ecuaciones diferenciales parciales y estocásticas se ven mucho. Me quedo pegado, tal vez por abrir el chat. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Creo que es por dejar el modo presentación abierto. Listo, perdón. Ahí ya vamos a estar, sí. Ajá. Otro ejemplo muy aplicable es la teoría de control o, no sé si animarme a decir sistemas dinámicos. Bueno, ahí Adriana, que es experta, tal vez nos podría contar más, pero sí, muchos de los circuitos genéticos tienen que ver como con estabilidad de todas estas rutas metabólicas, entonces también he visto que se usa bastante. Ahí hay un ejemplo de una wiki. Bueno, algo importante, esta competencia IGEM participan alrededor por año de 300 equipos, entonces es bastante y casi que todos realizan un modelo matemático, entonces uno sí podría encontrar como bastantes ejemplos y bastante diversidad. Y existen esto que se llaman las wikis, que es básicamente una página de internet para cada equipo, donde uno puede encontrar todo lo que hicieron en el proyecto, incluyendo los modelos matemáticos. Esta área también es muy aplicable. Todas estas que mencioné anteriormente son cosas que yo me he encontrado que han hecho equipos de IGEM, ahora un poquito más yendo hacia como la investigación de científicos profesionales, por así decirlo. Muchos de los esfuerzos que se está haciendo en esta área es lograr construir un computador biológico funcional. Y como sabemos, los computadores ordinarios, los que tenemos hoy en día, están compuestos por compuertas lógicas, compuestos de transistores. En este caso, lo que se quiere lograr es, mediante circuitos genéticos, usando piezas biológicas, formar este tipo de comportamientos. Entonces, el álgebra booleana también es algo que se usa mucho. También la lógica matemática en sí como rama, esto me sorprendió porque, bueno, yo no sé mucho o con nada. Ahí está Ignacio, me parece que él sí es experto en esto. Me sorprendió que también sea como aplicable a esta rama. Por ahí me encontré un paper que habla de lógica de orden superior, que me parece que es un tema de esta área y que trata, los esfuerzos van orientados más que todo a validar o refutar si una conjetura es una consecuencia lógica de un conjunto dado de supuestos en esta área. Topología también, aunque parecería un área abstracta. Por ejemplo, bueno, esta charla me la había pasado Daniel, que se dio en el Cibercoloquio Latinoamericano de Matemáticas. Esta señora, la doctora Mariel Vázquez, habló
una charla muy interesante acerca de cómo ella aplica topología para estudiar todo este desenvolvimiento de las hebras de ADN. Y de hecho me pareció muy curioso porque ella habló de este proceso de recombinación que se habla en la primera imagen, y ese proceso es exactamente el que nosotros estamos usando para construir nuestro contador. Ahora bien, ya entrando más como en lo que nosotros hicimos, primero tal vez sea importante responder a la pregunta ¿por qué hacer un modelado de un sistema biológico? Bueno, tal vez lo primero es como para tratar de ganar un mayor entendimiento del sistema. Predecir el comportamiento o tratar de predecirlo es muy importante. Específicamente, bueno, nosotros este año, al ser una competencia, bueno, es interdisciplinaria, hay personas de todas las áreas, pero principalmente de biotecnología, casi siempre hay un componente muy fuerte de pruebas en laboratorio. Sin embargo, estos 2 años últimos, como golpeó la pandemia, entonces esta parte de modelado y simulación cobra un papel especialmente relevante. Ajustar cantidades necesarias de reactantes para que se produzcan las reacciones necesarias, también como una herramienta de detección o arreglo de errores, y como una toma de decisión respecto a la información que se nos brinda. También una frase que me pareció muy bonita es que la dijo este señor George Box, que era un estadístico, y dice que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Ahora bien, bueno, para mí todo el proceso ha sido muy bonito y de una gran experiencia y enriquecimiento tanto técnico como personal, pero no todo ha sido como color de rosa. Entonces también quería compartir todos los retos que nos hemos encontrado en este camino de modelado, y a la vez vamos a ir explicando un poquito lo que hemos trabajado. A manera general, primero se podría mencionar como retos en esta área, entender la parte biológica, principalmente si uno es de otra área. Esto es bastante difícil, pero no imposible. Hay que ponerse como al día o al nivel necesario como para entender lo que los demás nos quieren decir. Por ello es un trabajo interdisciplinario. También no solo entender, sino también darse a entender, para que todos estemos con el mismo tema. Es muy importante leer y estudiar muchos artículos científicos principalmente, o estas páginas wikis de otros equipos, ver lo que se ha hecho antes para no repetirlo, o para más bien motivarse y tratar de hacer algo parecido. Un problema que nos hemos encontrado es que la literatura algunas veces no está bien reportada. Más adelante vamos a ampliar. Algo que tal vez uno no toma en cuenta es que tal vez en un curso a uno solo le enseñan cómo a realizar un modelo, a realizar cierta cosa, y pues ya está. No se preocupa mucho como de que la parte sea conceptualmente útil, o que sea aplicable. Por ejemplo, aquí casi que la mayor parte del tiempo no se invierte desarrollando el modelo propiamente como el marco conceptual, sino más bien como metiendo la información experimental que sea útil. También es necesario como hacer múltiples reuniones. De hecho, bueno, yo no he hecho tantas, pero Jimena sí, demasiadas, pues de gente experta para que validen y certifiquen lo que estamos haciendo, que tiene que ser correcto. Y bueno, también no es solo como plantear los modelos en papel, ya que se debe presentar algo, entonces también se debe de programar. Bueno, el primer acercamiento que nosotros planteamos para nuestro proyecto, el contador, es el clásico, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este, el primer problema es que hay dos tipos de recombinasas, unas que se llaman tirosínicas y otras que se llaman serínicas. Nosotros empezamos trabajando con tirosínicas, pero resulta que estas, una vez que se les da una vuelta, puede ser que sigan girando infinitamente si les llega otro pulso. Y eso no nos sirve porque nosotros necesitábamos que después de que se dieran vuelta, como que se bloquee el pulso para que ahora sí siga la próxima. Entonces creo que trabajamos por ahí de 3-4 meses con estas recombinasas, y ya habíamos adelantado un poco el modelo también, pero tuvimos una reunión con
unos señores como expertos en el diseño biológico y nos dijeron que esas recombinasas no nos servían. Entonces básicamente tuvimos que botar todo y empezar de nuevo desde cero. Luego, una vez que ya sí estuviéramos seguros de que las recombinasas serínicas eran las indicadas, ahora sí vino el proceso como de encontrar las ecuaciones biológicas que describieran este proceso. Igual, por aquí primero se debía leer como muchos papers, muchos artículos acerca del proceso. El primero que nos encontramos, yo creo que el paper yo se lo había enseñado a Daniel, eran 35 ecuaciones diferenciales, un sistema, era completamente gigante y cada ecuación era como de, tenía tal vez al menos 10 elementos en juego, entonces era un sistema monstruoso, y si fueras a utilizarlo solo así, todo bien, pero nosotros en realidad teníamos que adaptar ese sistema para lo que nosotros quisiéramos hacer. Además, en parte ya estábamos pensando a su vez en un algoritmo como de aleatorización. Entonces, a esas ecuaciones había que aplicarle ese algoritmo. Entonces, es algo que se iba completamente de las manos. Entonces, ni modo, a seguir buscando. Y después de leer mucho, nos encontramos con un modelo simplificado, de igual, del proceso de recombinación, que ya es un poquito manejable, que son esas ecuaciones que vemos ahí. Hay un poco más, pero no eran diferenciales propiamente, sino nada más relaciones normales, ecuaciones normales, y simplemente tiene 3 ecuaciones diferenciales, que son esas las que vemos aquí al lado derecho, la 2.14, 2.15, 2.16. Pues este modelo ya sí es más escalable, y es el que estamos utilizando ahorita, de hecho, pero tenía un problema, que los autores en el paper hicieron todas las pruebas y por lo tanto optimizaron todas las constantes del modelo de manera in vitro, que in vitro significa que las pruebas las hicieron para el laboratorio, por ejemplo, y nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos probar nuestro sistema de manera in vivo, es decir, como si el organismo viviente lo anduviera ahí dentro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que in vitro, por ejemplo, yo mencioné aquí en el paper, ellos solo le echaban la cantidad de reactantes necesarios para que se hiciera el proceso. Pero eso in vivo, eso no es cierto, porque en un organismo viviente se tiene que producir todo el proceso de síntesis y degradación de todas esas sustancias hasta que puedan funcionar. Entonces tuvimos que hacer unos cambios a ese modelo que estaba y tuvimos un problema de adaptación, no convergencia. El modelo daba cosas muy raras. Por ejemplo, esa que vemos ahí como la gráfica roja y negra, se supone, perdón, roja y azul, eso se supone que solo debería haberse dado una vuelta, pero como ahí vemos se dio 2 vueltas seguidas. Eso a nivel conceptual biológico no tiene sentido porque una vez que se da vuelta, hay algo que le impide, se bloquea, hay algo que le impide volver a darse vuelta, pero eso es lo que nos está dando las ecuaciones. Entonces eso nos dio bastante problema, pero al final hicimos una búsqueda como de parámetros y logramos optimizarlo. Luego, otro acercamiento que hicimos fue el algoritmo de aleatorización de este sistema. Esto porque lo que mencionamos, que es importante tomar en cuenta la naturaleza aleatoria de estos procesos y también ver casos extremos o atípicos que podrían pasar en cualquier caso para estar prevenidos. Este algoritmo, de hecho, nos lo explicó el profesor Juan Gabriel. Y bueno, fue un reto de la manera que entenderlo porque sí tenía como una base probabilística importante. Luego, otro modelo que realizamos es el modelo de Markov. Aquí igual por el lado de la probabilidad. Las recombinaciones no es seguro que se hagan. Andan por ahí el 90% de que ocurran. Entonces queríamos entender cómo eso, porque nuestro circuito contador está compuesto de una serie sucesiva de recombinasas. Entonces queríamos entender cómo esa suma de errores al final va a repercutir en el resultado final. Entonces para ello planteamos un modelo de Markov. Bueno, para mí fue un reto porque no lo conocía y tuve que entender un poco la teoría. Luego el reto siguiente después de entender fue plantear la cadena de Markov, porque por ejemplo
si trabajamos con 3 recombinasas, no solo podríamos plantear 3 estados, porque incumplía una de las condiciones de Markov, porque, por ejemplo, si una recombinasa era roja y otra verde y otra azul, de la roja a veces brincaba verde, pero a veces brincaba azul, entonces incumplía las condiciones, entonces al final la planteamos de manera que cada estado del contador, cada número fuera una transición. Y sí, la hicimos y luego el reto fue validarla con datos experimentales. Por ejemplo, aquí están ejemplos de que la literatura no es clara. Nosotros estábamos trabajando con 2 recombinasas, una que se llama BXB1, que es la que viene aquí, y otra que se llama TP901. Nos encontramos esta gráfica en una wiki de un equipo de Pekín y nosotros dijimos, ah, sí, esto era lo que ocupábamos. Es justamente las probabilidades que andábamos buscando. Pero si se ve en la gráfica, uno esperaría que la probabilidad vaya de 0 a 100 o de 0 a 1 o algo por el estilo. Pero no sé si se logra observar, ahí donde dice eficiencia de inversión, hay algunas que superan como el 100% de efectividad. Entonces eso estaba súper raro y fue una limitante porque aunque como ya teníamos, a pesar de que ya teníamos el marco matemático elaborado, pues no se le permitía meter información que necesitábamos para que produjera resultados útiles. Entonces, al final de cuentas, igual tuvimos que hacer grandes esfuerzos para contactar a esas personas y nos dijeron como, ah, sí, eso significa como que nuestros resultados en laboratorio no fueron claros, entonces por eso se reporta una eficiencia mayor al 100%. Entonces, ese tipo de cosas pueden ocurrir. Y bueno, una vez con esas probabilidades hechas, realizamos el modelo de Markov y ya somos capaces de predecir cómo va a afectar, como esa suma de errores, si un contador se queda en cierto ciclo atascado o ese tipo de cosas en el resultado final. Por ejemplo, aquí está para 4 recombinasas. Con 4 recombinasas, nuestro contador puede contar hasta 2 a la n, donde n es el número de recombinasas. Entonces aquí deberíamos poder contar hasta 16 en 15 pasos. Entonces, por ejemplo, si vemos la gráfica de la izquierda, que es la azul, la probabilidad de que lo hagan en 15 pasos es realmente poco, alrededor del 10%. Entonces vemos que no podríamos plantear esa expectativa de que nuestro contador lo hiciera perfecto. Ahí vemos que ya alrededor del paso 24 ya sí va siendo como un 100% seguro que nuestro contador haya hecho 15 pasos, por ejemplo. Entonces eso ya nos da como una idea de saber qué esperar. Otro modelo que planteamos es el modelo de población máxima, que este fue pensado más que todo en ver cómo es esa interacción de cuando liberemos el organismo, si es que llega a liberarse, por ejemplo, qué tan grande se va a hacer la población o ese tipo de cosas, porque las bacterias tienen una tasa de división de aproximadamente 15 minutos o por ahí. Entonces, digamos, si uno libera una bacteria, a los 15 minutos va a tener 2, a los 30, 4 y así sucesivamente. Y cada bacteria hija hereda el contador de su padre. Entonces, por ejemplo, si el contador llega por 3 y se divide en 2, entonces ahora tenemos 2 contadores que van por 3 y así sucesivamente. Pero ahí escala el problema un poquito más porque ahí puede ser que este se queda pegado en 2 y este en 3, otro ya va por 7 y así. Y cuando llega hasta cierta cantidad, se van a ir autosuicidando. Entonces queremos ver cómo se da esa interacción. Entonces hicimos este modelo también como para encontrar el pico máximo de población que vamos a encontrar dada cierta población inicial. Aquí le pusimos una bacteria, pero también se puede variar la población inicial y ver qué podríamos esperar de cuánto sea la población que esperaríamos, y esto es especialmente útil en aplicaciones, por ejemplo, si quisiéramos liberar una bacteria que coma petróleo y debemos tener una idea como de cuántas bacterias ocupamos para cumplir cierta tarea, este modelo puede ser útil y en qué punto en el tiempo también. Y tuvimos una reunión también como para validarlo
con un profesor de biología y lo que nos explicó es que eso de que las bacterias se dividan cada 15 minutos no es tan cierto. Tal vez en un entorno abierto sí, porque en teoría hay infinitos recursos, pero ya más para una aplicación industrial no es cierto, porque primero no hay recursos infinitos con los cuales las bacterias se puedan alimentar y estar vivas por siempre. Entonces siempre hay como una fase de adaptación en que las bacterias se adaptan al entorno, una fase exponencial, que es básicamente solo lo que nosotros estábamos tomando en cuenta, una fase estacionaria, que es como cuando ya sienten que ya los recursos se están agotando, entonces como la población se mantiene como constante, y ya la muerte celular, que es ya como cuando todas empiezan a pelear, a competir por recursos y se va a extinguir la población. Entonces esto debemos tomar en cuenta también. Ya por último, el modelo de traducción de fuerza promotor, que bueno, este sí fue como original. Un promotor es básicamente es una región de ADN, que es esta imagen de la izquierda que se ve como anaranjado, la que dice número 3, es una región del ADN que básicamente tiene cierta fuerza y atrae a este cosito amarillo que se llama una ARN polimerasa, que básicamente la unión de los dos permite iniciar la transcripción, es decir, iniciar todo el proceso de producción de proteínas. Entonces, es importante saber calcular esa fuerza o saber cuál es para nuestro circuito. Por ejemplo, aquí como tenemos a la derecha. Ahora bien, esa fuerza no se reporta así tal cual en la literatura, sino lo que se hace es ponerle una proteína fluorescente al frente, que es como un indicador. Es casi como indicar si está pasando o no está pasando y qué tanto. Entonces, esa proteína fluorescente actúa como un indicador no directo de una fuerza de promotor. El problema es que a nosotros no nos servía esa información de proteína fluorescente, sino que ocupábamos la fuerza de promotor, ya que era esencial para meterlo a nuestro modelo. De esto anduvimos buscando en literatura y no encontramos nada. Entonces, bueno, a Jimena se le ocurrió una muy buena idea de hacer ingeniería inversa. Dijimos, ok, está bien, no tenemos la fuerza de promotor, pero tal vez podríamos hacer algo para medirla indirectamente. Y ahí fue cuando dimos con este par de ecuaciones, las primeras dos, que ellas describen el proceso de síntesis y degradación de esta proteína fluorescente, que actúa como una medida indirecta de fuerza de promotor. Y la fuerza de promotor se modela como esta constante K en la primera ecuación. Entonces lo que hicimos fue resolver este par de ecuaciones diferenciales analíticamente y llegamos a esta tercera ecuación, que ya nos da una expresión de la proteína fluorescente verde en el tiempo en términos de las constantes iniciales. Aquí gamma 1, gamma 2 y alfa son completamente conocidas, por lo cual lo que tendríamos que averiguar sería la K y la constante 1 y la constante 2, que son constantes de integración, pero con especial atención en K. Entonces son tres constantes, ocupamos como 3 puntos de tiempo como fluorescencia para poder determinarlos. También con este modelo, bueno, como es un par de exponenciales decrecientes, podemos sacar el límite cuando el tiempo tiene infinito y podemos también predecir o determinar la proteína fluorescente máxima que va a ser capaz de dar ese promotor, que va a estar completamente determinada por el término constante. Entonces ocupamos tres puntos para determinar las tres constantes. El problema es que esas gráficas sí se encuentran en literatura, como de la fluorescencia de cierto promotor. Entonces, el problema es que hay muchos puntos y nosotros solo ocupamos 3. Entonces ahora la duda que nos surgió fue como, y puede ser que agarre 3, pero si agarra otros 3 no es lo mismo. Entonces lo que hicimos fue agarrar varios puntos y hacer todas las combinaciones posibles a ver si el K obtenido era representativo o parecido. Y bueno, resultó ser que sí. Agarramos 5 puntos de esa gráfica, por ejemplo. Hicimos todas las posibles combinaciones de 3 puntos de esos 5, que son 10, y calculamos el K. Y bueno, para sorpresa mía al menos, dio bastante parecido. La media y la desviación estándar es bastante baja, entonces no sé, indica como que el método es robusto.
Este método hicimos como el desarrollo y le enviamos los resultados a un agente de la competencia y nos dijo que se veía prometedor. Sin embargo, hasta el momento hemos fallado en validarlo experimentalmente por un error de unidades y de falta de literatura encontrada. Y también con ello, bueno, a partir de ese modelo hicimos como una aplicación para que si alguien nada más quiere calcular la fuerza del promotor, nada más mete los puntos de fluorescencia y tiempo y ya se le calcule la fuerza del promotor y así como se le estime la máxima fluorescencia posible. Y ya por último, este no es tanto modelo matemático, sino como algo que me pareció curioso. Creo que yo se lo había mencionado a Oscar, que, bueno, y a Daniel, que es que este contador no se hizo como, pues sí pensándolo, pero no de una manera como ordenada. Simplemente lo vimos y dijimos, ah, sí, funciona, genial. Pero ya luego cuando uno le da un par de vueltas y lo empieza a ver, como que empieza a descubrir ciertas propiedades interesantes. Por ejemplo, uno puede formar un árbol de decisión o un grafo en donde va colocando como un nodo padre a la recombinasa de más afuera y eso hace que uno tenga como todas las combinaciones posibles de este contador binario. También si uno analiza como la frecuencia con que se activa cada recombinasa, por ejemplo la azul, que es la primera, o la de más adentro, ella se activa cada 2 ciclos, la verde cada 4, la azul cada 8 y así sucesivamente, cada 2 a la n. Entonces es bastante curioso como donde surgen como esos patrones. También eso nos permite decidir, por ejemplo, si queremos disminuir el error, pues colocamos como recombinasa azul, en este caso la primera, la que tenga más probabilidad de recombinación, como se va a hacer más cantidad de veces. Y sí, y bueno, ahorita lo que estamos planteando y nos falta es un poquito de trabajo en laboratorio que ya se comenzó por dicha, si tuvimos el chance, y plantear algo tal vez de tipo estadística o estimación de parámetros, ahora sí con datos experimentales de nosotros. Y sí, el objetivo de esta parte era más que todo como que se pudiera ver e invitar a todos que hay espacio como para aplicar mucha matemática bonita en esta área y pues invitar a todos los interesados. Y ahora Jiménez va a invitar a otra iniciativa. Y bueno, recientemente, de hecho, como el sábado anterior, iniciamos un club de biología sintética. La idea es como que sea un espacio abierto de discusión para cualquier persona, que no se requiera conocimiento previo ni nada, y pues un poco diversificar el acceso y el background, digamos, de la gente que accede a este club. Entonces, sí, ahí quedan todos cordialmente invitados. Nos encantaría tener a gente de mate involucrada en biología sintética. Ok, muchas gracias por las invitaciones. No sé si hay algo más que iban a presentar o llegamos hasta aquí. Hasta aquí estamos. Creo que sí, eso era lo que traíamos. Perfecto, ok. Muchas gracias por ahí. Listo. Voy a parar de grabar.